Shalom. Vamos a continuar con el estudio de Introducción a la Kabbalah. Estamos en el subtema general, la esencia de la sabiduría de la Torah. La esencia de la sabiduría de la Torah. Y el subtema de este es nombres abstractos y la autenticidad de la sabiduría de la Torah. Muchos creen que todas las palabras y los nombres en la sabiduría de la Torah son nombres abstractos. Esto es porque esta se ocupa de la divinidad y la espiritualidad, las cuales están por encima del tiempo y el espacio, tanto que incluso el manantial de nuestra imaginación no puede alcanzar. Y debido a esto decidieron que todo lo hablado respecto a tales cuestiones seguramente no tiene sino nombres abstractos, o aún más sublimes y elevados que los nombres abstractos, puesto que están completamente desprovistos desde su comienzo de fundamentos semejantes. Bien, aquí el texto menciona acerca de los nombres abstractos. Esto significa que la abstracción tiene que ver con el hecho de ir en un aspecto no material. Estudiar un aspecto no material, o sea, que no es de este tiempo, que no es de este mundo. ¿Estamos? Y ahora, ¿por qué se cree, por qué se piensa que los conceptos estos son abstractos, es decir, que no pertenecen a este mundo y que no pueden ser comprendidos con la inteligencia humana? ¿Por qué? Porque se va a ocupar de los conceptos de la divinidad y de la espiritualidad. Entonces la gente, al entender que estamos hablando de la divinidad y la espiritualidad, cada vez que se hable de un concepto dentro del conocimiento de la Torah, este tiene que ver con un nombre abstracto. Es decir, que no pertenece a esta realidad. Porque esta realidad se mueve en espacio y tiempo. Esta realidad se mueve en espacio y tiempo. Este mundo, este es el tiempo de la creación. Este es el tiempo de la creación. La creación toda esta se mueve en espacio y tiempo, de acuerdo a lo que está escrito en Bereshit. Y divinidad y espiritualidad son los conceptos que vienen de la Torah. Por eso lo ponen abstractos, porque estos vienen de la Torah, estos vienen de arriba, del mundo espiritual. Entonces vamos a ver divinidad y espiritualidad y espacio y tiempo a nivel de la creación. Y esta es la razón de por qué se piensa que no hay una relación entre esto y esto. La mayoría piensa que no hay una relación. Sin embargo, el texto de lo que habla es precisamente en que hay una relación. ¿Y por qué hay una relación? Y todavía más que eso. ¿Por qué hay una relación en esto, en Torah y creación? Y todavía más que una relación. ¿Ya? Continúa el texto. Sin embargo, esto no es verdad. Es decir, que no son abstractos, son conceptos de este mundo, sino completamente lo contrario. La Torah no utiliza nombres y denominaciones fuera del aspecto de la realidad y autenticidad, porque ambos se encuentran en la realidad y en la autenticidad. Ambas cosas, divinidad, espiritualidad, espacio y tiempo, existen. Torah y creación existen. Por lo tanto, tienen una similitud, y más allá que una similitud. ¿Ya? No utiliza nombres y denominaciones fuera del aspecto de realidad y autenticidad. Va a hablar de cosas reales y auténticas, verdaderas, únicas. Lo que dice la Torah y las palabras que dice, las va a hablar de la realidad, son recogidas de la realidad y del hecho de que son verdad. No está hablando de algo abstracto, no está
que no podemos captar, sino todo lo contrario. Está hablando de cosas que podemos captar. Esta es una regla inflexible, es decir, que siempre va a ser así. Inflexible, que siempre va a ser así. Para todos los jajamín de la Torah. O sea, aquí la única situación es que no puede ser captada por los demás porque no han estudiado la Torah. Pero la persona que estudia la Torah ve perfectamente la relación que existe, la similitud, y más allá de la relación y la similitud. Todo lo que no alcancemos no lo definiremos por nombre ni palabra. Pon atención a esto. Todo lo que no alcancemos a captar, todo lo que no alcancemos, cuando habla acerca de la palabra alcanzar, significa que tu mente pudo captar, como cuando puedes tomar un objeto, cuando lo alcanzas, porque está al alcance de tu mano, lo tomas. Y cuando lo tomas es porque puedes tomarlo, puedes agarrarlo, puedes sostenerlo, puedes retenerlo. Así tan real es este aspecto. Hablando de las cuestiones de la Torah y de la creación, tienen que ser alcanzados. Captar el concepto, alcanzar el concepto, entender de qué estamos hablando. ¿Estás? Bueno, dice, todo lo que no alcancemos no lo definiremos por nombre ni palabra. No podemos darle un nombre a algo, no le podemos dar una palabra, un concepto y una definición, sino antes comprendemos el objeto y de lo que se trata. Esto ocurre con toda la vida y todas las cosas. Como un niño, como un bebé, cuando está comenzando sus primeras palabras, capta que este es un cuaderno, que este es un libro. Todos le empezamos a decir libro, le empezamos a nombrar a este objeto libro. Él le empieza a balbucear la palabra hasta captar que finalmente este es un libro. Se lo enseñas, se lo muestras, lo estás mostrando y le dices libro. Se lo muestras y le dices libro. Se lo muestras y le dices libro. Él va a captar, va a alcanzar el concepto. Cada que muestras esto y dices libro, ya sabe. Entonces empieza a balbucear la palabra libro. Una vez que ya puede hacer uso de la palabra libro, ya tiene facilidades para hablar y decir libro, entonces le muestras y dice el libro. Perfecto. Una vez que ya tiene el concepto, sabe que este es un libro, pasado el tiempo, recoge un libro y sabe que en el libro hay información que sirve para dar lectura. El concepto está en él. Nunca más va a perder el concepto del libro. No va a perder el concepto del libro. Y el libro es un concepto real y auténtico que el niño ha alcanzado. Entonces, todas y cada una de las palabras que se encuentran en la Torah y en la creación son de igual manera alcanzadas por nuestra mente. Son entendidas y captadas por nosotros. Y no nombramos ni damos palabra a lo que no captamos. ¿Entiendes? Solamente hablamos de lo que sabemos. De lo que no sabemos no hablamos. ¿Entiendes? Este es un principio fundamental en la vida. No hablas lo que no sabes. Lo que no entiendes todavía te conservas callado. Hasta que captas las cosas, la realidad y la autenticidad de todo lo que nos rodea, entonces podemos hablar y exponer y explicar. No puedo usar una palabra al momento de expresarme para estas clases. Yo solo debo usar palabras que conozco su significado. Porque de esta forma, las ideas que yo estoy presentando podrán llegar a quien me oye. ¿Comprendes? Entonces, todo lo que debo hacer es acumular conocimiento. Es decir, llegar al alcance, a conocer las cosas.
porque hay una razón por la cual fueron nombradas en la forma en que son nombrados todos los objetos de la creación. Lo mismo ocurre con la Torá. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la Torá. Continuamos. Y aquí es necesario que entiendas que el significado de la palabra hasagá, esta palabra hasagá, es la palabra para alcance, hasagá. Cuando ya tienes el concepto dentro de ti, hasagá, has alcanzado, ¿ya? Es el grado final en el entendimiento. Es el grado final en el entendimiento. Acuérdate que nosotros estábamos hablando acerca de la escalera que tiene dos direcciones, de arriba abajo y de abajo arriba, y se hace por medio de peldaños una escalera. Y que hay un alcance en el conocimiento. Hasagá es el proceso de crecer hacia los conceptos de arriba. Hasagá. Tal como tu mente y tu intelecto se expande, crece, se desarrolla, porque aprendes cosas de la creación, también de igual forma crecerá tu mente, tus conceptos, a través de los conceptos de la Torá. De igual forma. ¿Estamos? Esto ha sido tomado de la frase Ki tasig yahda, pues tu mano alcanzará. Pon atención. Por eso la palabra se llama hasagá, que es alcance, porque está relacionado con la forma en la que nosotros alcanzamos objetos. Está relacionado este mismo concepto hasagá, porque esto es lo que estamos diciendo. Que la misma forma en que los conceptos se entienden en la creación, son conceptos que nos alcanzan a entender los niveles de divinidad y espiritualidad. Tal como ocurren las cosas en espacio y tiempo, tal como alcanzamos cosas en espacio y tiempo, también alcanzamos cosas en divinidad y espiritualidad. Tal como la mano puede tomar un objeto que es real y auténtico para él, también nuestra mente puede tomar conceptos que son reales y auténticos. Por esta razón del versículo que dice, Ki tasig yahda, pues tu mano alcanzará, es decir, antes que algo se esclarezca ante tus ojos con completa determinación, como que fue agarrado con las manos. Entendiste las cosas, te son tan claras. Los jajamín no lo consideran con el nombre de hasagá, sino que lo llaman con distintas denominaciones como Habaná, entendimiento, o Haskalá, sabiduría. Entonces, hay muchos niveles de comprensión y de crecimiento en la Torá. Debemos comenzar nuestro proceso de aprendizaje con los conceptos de la Torá. Tal como tomamos un objeto con nuestras manos, y una vez que lo tomo, empiezo a descubrir cómo es, para qué me sirve. De igual manera, los conceptos de la Torá, una vez que yo los tengo, los he sujetado con mis manos, entonces comienzo a investigar acerca de ello para obtener una mejor comprensión de todas las cosas. Entonces los jajamín esperan que todos nosotros podamos desarrollarnos más en los conceptos de la divinidad y la espiritualidad. Tal como nos hemos desarrollado en los conceptos de esta creación, también debemos desarrollarnos de la misma manera. O sea, perseguimos la hasagá, el alcance. Debemos estar dispuestos a alcanzar los conceptos de la Torá. Y recuerda ese principio fundamental. Solamente debemos hablar de lo que ya tenemos alcanzado, de lo que ya comprendemos, de lo que nuestra mente ya puede asociar y relacionar. Más allá de eso, todavía no hablemos y no enseñemos nada. Eso lo puedes plasmar, lo puedes practicar en tu vida, lo debes practicar en tu vida, lo debes plasmar en tus estudios, en la escuela, profesionalmente, en tu trabajo,
en tu familia, en todo. Solamente puedes y debes realizar lo que captas, lo que has alcanzado. Sobre eso debes de enrolarte, debes de empaparte, debes realizar únicamente lo que conoces. Bueno, eso es un consejo también para todos. Nos vemos pronto. Shalom.